todos y bienvenidos a este espacio, este formato de entrevista que vamos a adaptar a partir de ya, en esta nueva temporada. Y para hacerlo en vídeo, para ponerle rostro a esas voces que escuchan tantas veces por nuestro podcast, por Más Farmacia, hoy vamos a estar con Carlos Álvarez, que es coautor de un libro llamado La puchera de Riaza, el remedio contra la malaria. Un libro que no va a pasar desapercibido, sin lugar a dudas, y para ello tenemos hoy a uno de sus autores, se puede decir, Carlos, coautor de esta novela. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación. Aclarar un tema inicialmente. El libro no es una novela, el libro es una historia, y lo que relata es el bicentenario de la puchera de Riaza, que está considerado como el primer medicamento específico de España y que, como su título indica, pues se realizó hace 200 años. 202 para ser exactos, porque el bicentenario se tenía que haber celebrado hace 2 años, pero por la pandemia lo hemos retrasado hasta este año. Entonces, pues se celebra ese bicentenario de un importante hecho, tanto para la medicina como para la farmacia, que es la realización por este antepasado mío, llamaba Frutos Sanz Agudo, de un electuario febrífugo, que así se llamaba, para combatir las fiebres tercianas y cuartanas, que entonces se denominaba así a los síntomas de la malaria, y que fue en 1820 cuando él realizó este electuario. Carlos, es que hablamos del primer medicamento específico de España y los orígenes del prospecto farmacéutico que nacieron, como decías, en esta localidad, en Riaza, que es una localidad pequeñita de la provincia de Segovia. Es mucho decir, sí. ¿No? Preocupado por el hecho de que esta enfermedad causaba tantas bajas, tantas muertes, pues investigó sobre el tema. Él conocía ya las propiedades que tenía la quina, que ya se venía usando siglos atrás, pues descubierta por los indios en el Perú, y la trajeron los descubridores de América. Y pues fue mezclando con varios elementos más hasta conseguir una fórmula que él bautizó, como digo, como electuario febrífugo, constaba de esa quina calisaya, exactamente, que lograba machacando la corteza del quino, y a la que añadía otros 3 elementos más, y a todo ello se le sumaba la miel blanca, que hacía pues el efecto de darle mejor sabor y además de prolongar la vida útil del medicamento. Y a todo esto lo acompañaba, como tú bien dices, por un prospecto que fue el primer prospecto que se realizó en España también, y en ese prospecto pues daba las instrucciones de cómo debía tomarse ese medicamento, y a la vez daba también unos consejos saludables de alimentación para que el enfermo mejorase más rápidamente. A ver, hablamos de una fórmula que se mantenía en secreto en 1820, en aquel momento, porque estamos hablando, repetimos, de una historia muy real en España, historia de nuestro país. ¿Cómo le pueden salir competidores, Carlos? Efectivamente, precisamente por eso, por el secreto. Entonces no había patentes todavía, y esas fórmulas debían mantenerse en secreto. Más aún cuando fue tan eficaz que al poco tiempo de sacarlo y de probarlo se comprobó que los enfermos realmente respondían muy bien, se curaban en un porcentaje muy alto, y esa puchera pues fue llevada primero localmente a los pueblos de alrededor, y luego se extendió su fama de tal manera que, pues llevado por los arrieros, pues llegó a propagarse pues prácticamente por toda España. Y eso fue lo que propició que muchos farmacéuticos intentaran imitar la fórmula de esta puchera. Ellos sabían que la base era la quina, pero pues intentaron emular esta fórmula,
y de ahí que salieron decenas de imitadores que se anunciaban en los periódicos locales como mejor que la puchera de Riaza o similar a la puchera de Riaza, pero en ningún caso llegó a tener la fama ni la eficacia que tuvo la puchera, que prácticamente estuvo vigente pues, desde el año 1820 pues, hasta finales del siglo XIX. Fue un éxito tremendo y durante muchísimos años. Vamos a hablar, Carlos, lo primero por citar rápido a la gente que también ha aportado a esta historia, a este libro con historia, que son dos personas, si no recuerdo mal, a los que también quieres hacer mención, ¿no? Sí, el catedrático Antonio González Bueno, que es catedrático de Historia de la farmacia en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, que ha colaborado y cuyo capítulo se titula pues, La historia de la farmacia durante la primera mitad del siglo XIX. Hace una historia muy detallada y muy minuciosa y efectivamente pues, de mucha calidad. Y el segundo es Julio González Iglesias, catedrático también de medicina, en este caso de historia, y que también nos hace el relato de lo que estábamos hablando antes, de los imitadores, las decenas de imitadores que surgieron de la puchera de Riaza. También es una historia fantástica y está basada pues, en recortes de periódicos y en pues, algunas manifestaciones de gente que imitó esa puchera como hablábamos antes. Carlos, pues yo te quiero dar las gracias porque además estrenas sección, estrenas este formato de entrevista en vídeo, por hablarnos de frutos Sanz Aguado, por supuesto, de tu tatarabuelo, del primer medicamento específico de España y de los orígenes del prospecto farmacéutico, que no es decir poco. Así que gracias por contarnos y abrirnos esta historia. Muchas gracias a vosotros, Jesús, y espero que os guste y que disfrutéis de este libro, que es una verdadera joya y tiene una edición muy, muy, muy cuidada. Espero que os guste.